¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y como todos los viernes a esta hora, comenzamos Punto Convergente TV, octava edición de este programa de televisión que realizan los estudiantes de las carreras de comunicación de la Universidad Católica Argentina. Hoy con Josefina Mazurco. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Hernán? Bueno, excelente. Josefina preparó hoy un informe que no se pueden perder, porque hoy en Punto Convergente TV vamos a hablar de salud. Dos temas salientes vinculados con la salud. El informe de Josefina tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a estar hablando en minutos más con un especialista que nos va a dar un diagnóstico sobre el alcance de estos trastornos en nuestra sociedad y también algunos tips como para estar atentos a lo que pasa en casa, como para estar atentos a cómo podemos orientar a aquellas personas que están sufriendo estos trastornos. Y además nos olvidamos todos porque la realidad nos pasó por encima, pero el conflicto del Hospital Garrahan sigue latente, sigue en pie. De hecho, los médicos del Hospital Garrahan acaban de emitir un comunicado hace un ratito donde hablan de que se ratifican que todavía no hay diálogo, que todavía no pueden llegar a un acuerdo con las autoridades y además comentan la situación que están viviendo y los planes a seguir. Para hablar sobre la situación del Hospital Garrahan, hoy nos visita una médica del hospital, la doctora Silvina Steinbrun. Vamos en nuestra mesa, en nuestro living, con los estudiantes de la UCA a conversar con la doctora Steinbrun sobre los orígenes de este conflicto y sobre qué cursos de acción va a tener. Y por supuesto, Josefina, nuestra audiencia puede comunicarse con nosotros, ¿cómo? Exactamente, por WhatsApp al 11 55 77 83 03, en YouTube canal Orbe 21 y en Instagram canal Orbe 21. Bueno, muy bien. Y contame un poquito, ¿de qué va esta problemática de los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, te cuento, mira, ALUBA, según ALUBA, la Asociación de la Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, son una perturbación constante en el comer y esto obviamente afecta a la absorción de diferentes nutrientes elementales para el ser humano. Entre los trastornos que quizás uno suele escuchar están, por ejemplo, la bulimia, ¿sí? La bulimia, por ejemplo, es situaciones en donde la persona ingiere grandes cantidades de comida de una forma rápida, sin medir consecuencias, sin casi conciencia de lo que está haciendo y luego recurre a métodos para purgar, para eliminar estos alimentos a través de laxantes, de diuréticos. Luego también está la anorexia, que quizás también es un término que se suele escuchar, que es cuando la persona está con un bajo peso, respecto del peso que debería tener, y además hay un miedo excesivo a aumentar de peso. Entonces también el problema es que justamente las personas tienen un miedo excesivo a aumentar y se restringen o dejan de comer directamente. Y bueno, eso hace que justamente se perjudiquen mucho. Y luego están otro tipo de trastornos que quizás muchos de ustedes no habrán escuchado o ni siquiera habrán escuchado referencias mínimas de ellos. Por un lado está la vigorexia, ¿sí? O que también se suele llamar dismorfia corporal, en donde las personas tienen una imagen corporal distorsionada, ¿sí? Entonces esto hace que recurran, por ejemplo, a querer aumentar su masa muscular, entonces recurren de una forma excesiva al gimnasio o toman, no sé, esteroides, por ejemplo, para verse de una forma diferente. Y por otro lado, otro trastorno no tan conocido es la ortorexia, ¿sí? La ortorexia se trata de la fijación de comer de alguna forma, seguir algún tipo de dieta que por lo general no suele ser tan saludable y es muy rígida. Para saber más sobre esta problemática es que convocamos a la licenciada Natalia Valicenti, que es especialista en nutrición. ¿Qué tal? ¿Cómo va, licenciada? ¿Está por ahí? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, Natalia. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más sobre cómo está afectándonos estos trastornos de la alimentación. En principio, contanos, ¿qué es lo que más habitualmente ves en tu consulta y cómo alcanzan en particular a los jóvenes?
Por lo general lo que más vemos en consulta es lo que se llama el trastorno para atracón. Como recién mencionaba Josefina, por ahí los más conocidos son la anorexia y la bulimia, pero el trastorno para atracón es la persona que no puede parar de comer, que por lo general mezcla lo que es alimentos dulces y salados en un periodo de tiempo muy corto, pero no llega a purgarse como la bulimia, o sea, no se provoca el vómito, ¿sí? O no toma laxantes ni diuréticos. Eso por lo general lo que más tenemos como consulta es que muchas veces lo vemos como con obesidades, o sea, y uno piensa por ahí que no es un trastorno alimentario detrás de esa obesidad. Y por lo general afecta en gran proporción a los que es pacientes jóvenes, ¿sí? O puede ser también adultos jóvenes, pero la población mayor de riesgo, lo que es los TCA, como explicaba Josefina, por lo general son los adolescentes. ¿Y qué tal, Natalia? Te hago una pregunta también. Los TCA es un problema que alcanza a todos los rangos etarios. Por lo general vemos adolescentes que tienen este tipo de problemas. Pueden tenerlo, no sé, personas mayores, por ejemplo. Los TCA son los trastornos de la conducta alimentaria, porque ya Josefina se metió tanto en el tema que hasta tiene interiorizada la jerga, ¿no? Sí. Exacto, cuando hablamos en medicina de TCA hablamos por lo general de estos trastornos alimentarios, que ahora también se les dice desórdenes alimentarios, porque así la palabra trastornos es un poco como estigmatizante, ¿no? Entonces podemos hablar muchas veces de desórdenes alimentarios. Y lo que preguntaba recién Josefina, sí, puede afectar a todo tipo de edades y a todo nivel socioeconómico también. Si antes se pensaba que solamente era para la población joven y rica, hoy se sabe que no importa la clase socioeconómica que tengamos, podemos padecerlos, y también a toda edad. Por lo general la población de riesgo es la población adolescente, ¿sí? En donde atravesamos desde esa infancia a la adultez y hay muchos cambios que le suceden al cuerpo. Pero también lo vemos en adultos, muchas veces cuando lo vemos en adultos ya lamentablemente es algo crónico, si algo que viene sin haber estado tratado adecuadamente o que la persona no se animó a consultar y viene como algo crónico. Y también lo vemos cada vez lamentablemente en edades más pequeñas. El otro día, por ejemplo, me llegó un niño, sí, del interior del país, con 7 años, con un diagnóstico de anorexia. O sea, como cada vez más pequeñitos también lo vemos. Qué bárbaro. ¿Qué podemos hacer en casa para poder darnos cuenta de que está pasando esto? ¿Cuáles son las señales de alarma sobre las que tenemos que estar atentos? Realmente desde casa se puede hacer mucho porque para mí la prevención es fundamental en todo tipo de enfermedades de salud mental, como son estos desórdenes alimentarios. Y lo ideal que podemos hacer, siempre digo, es estar con los chicos, ¿no? O sea, compartir la mesa, poder trabajar lo que es la comensalidad, ¿no? Esto de compartir la mesa y poder estar en el día a día de las comidas, cocinar junto con ellos. Tenemos que tener pautas de alarmas, por ejemplo. Si un adolescente empieza a no querer sentarse en la mesa o evita ir a algún evento social en donde hay comida de por medio que ellos consideran como chatarra, otras veces también puede suceder que evitan a comer ciertos alimentos, ¿no? Empiezan con dietas, por ejemplo, primero vegetarianas y después eliminan todos los alimentos que tienen la letra P, como me dicen mis pacientes, el pan, las pastas, sí, todo ese tipo de alimentos. Empezamos como a prestar atención que puede haber conductas que no es una cuestión de querer comer mejor, sino empiezan ya a obsesionarse con estas conductas. Vos lo que estabas comentando recién es que cada vez se ve más, corregime si me equivoco, por ahí es una percepción errónea, pero yo cada vez por lo menos me estoy cruzando más con chicas y chicos jóvenes que a una corta edad o en la adolescencia optan por unas dietas vegetarianas, optan por determinadas dietas que antes no era tan habitual eso. Ahora lo dicen, no, sí, yo soy vegetariano y tengo 14 años, por ejemplo. ¿Puede estar eso asociado con algún trastorno de la conducta alimentaria o es perfectamente normal? No hay estudios que digan que en realidad una dieta vegetariana puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. Sí está asociado que dentro de los órdenes alimentarios puede haber mayor
población que tenga o que elija el vegetarianismo por excusa de esta restricción de los grupos de alimentos. Hoy en día se sabe, más allá de que por ahí uno no lo profesa en su casa, el tema del vegetarianismo, puede haber población joven que sea vegetariana si tiene un control y seguimiento y acompañamiento médico, nutricional y control de ciertos nutrientes que pueden faltar en dietas vegetarianas a temprana edad. Pero no es que se asocia sí o sí con vegetarianismo con trastornos alimentarios. Sí, lo que se tiene en cuenta es que si un joven de la nada empieza a querer restringir, por ejemplo, el grupo de las carnes, sin una fundamentación teórica o algo ético o algo que le suceda particular, se presta atención para ver que no sea una excusa a dejar de comer ciertas comidas. ¿Y cómo diferenciar entonces las conductas que quizás son más obsesivas, por así decirlo, de las que pueden llegar a no tener quizás un tono tan patológico, si se quiere? Sí, es muy difícil la verdad, por eso sucede que a veces los padres consultan ya cuando el trastorno alimentario está instaurado, ¿no? Lo ideal es, siempre digo, es prestar atención a nuestros hijos, a nuestros convivientes, si somos docentes, a nuestros alumnos, para poder pesquisar estas cosas desde temprana edad. Si hay algo que nos empieza a hacer ruido, siempre es mejor hacer una consulta, tanto sea con el pediatra como con el eviatra, que es el médico de los adolescentes, o tanto puede ser con el clínico si uno tiene alguna duda. También se puede consultar con nutrición, con psicología, para hacer test diagnósticos que muchas veces nos ayudan a ver si es algo pasajero o si es algo propiamente, como vos decías, algo más obsesivo, ¿sí?, que puede pasar, o si realmente hay algún trastorno incipiente que puede ser detectado a tiempo. Se sabe que cuanto uno más lo detecte a temprana edad y en más inicio de la enfermedad, lo más probable es que tengamos una mejor respuesta de la cura, ¿no? ¿Hay algún estudio que se haya hecho, que vos tengas conocimiento, que vincule de algún modo los trastornos alimentarios con la imagen ideal que uno pretende dar en Instagram o en redes sociales, o el uso de determinados filtros, o alcanza con el filtro y no hace falta trasladarlo a la vida real, digamos? Sí, eso es lo que más vemos en consulta. Hay un montón de estudios científicos que avalan que cuanto más tiempo pasamos en las redes sociales sin un control y siguiendo ese tipo de cuentas, que es el hashtag por lo general, delgadez o fit, todos esos movimientos que puede haber ahora, está comprobado que tenemos mayor por ahí prevalencia de tener un trastorno de la conducta alimentaria. Hoy en día se sabe y se intenta que un niño no pase, como me ha pasado con adolescentes, 10 horas un domingo mirando redes sociales, porque está comprobado que eso va a generar una insatisfacción de nuestra imagen corporal, ¿sí?, un desconfort de nuestro cuerpo, que eso por lo general vamos a querer imitar esos patrones que, como vos recién decías, tienen super filtros, ¿sí?, y lo que sucede es que tengamos una menor insatisfacción, o sea, con nuestro cuerpo. Eso hace que tengamos mayor predisposición a poder padecer anorexia, bulimia u otro tipo de trastorno alimentario. Tremendo, porque nosotros venimos en el programa, ya hace varios programas, planteando de costadito siempre el tema sobre redes sociales, regulación de las redes sociales. No se puede regular, sí se puede regular. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es como que tenemos que someternos a una dieta digital también de redes sociales, o evitar determinadas cuentas. Sí, seguro, o sea, lo trabajamos siempre con los pacientes, colegas y yo también en la consulta, de poder como tener un tiempo ¿no?, moderado con lo que es las redes sociales, y también como padres a veces no controlar desde el hostigamiento o de la privacidad, ¿no?, del adolescente, pero sí poder poner ciertos límites, incluso hasta con la hora del sueño, ¿no?, que muchos niños están desregularizados con el tema nocturno, porque se quedan hasta cualquier hora con la pantalla y con redes sociales en donde uno no tiene acceso a lo que están mirando. Y siempre digo, puede haber gente que promueva la salud como hay gente que promueve la enfermedad. Entonces esas conductas, o sea, lo que es así a nivel tanto sea televisivo y de redes, es tan masivo que tiene alcance muy rápido, población muy vulnerable. Entonces eso es un problema. ¿Y cómo está la situación en Argentina? Digamos, ¿hay algún dato duro, algún estudio, una estadística que se haya hecho reciente sobre este tema? Lamentablemente, cero estadísticas, o sea, en Argentina no tenemos, o sea, hay estudios que hablan que Argentina es el segundo país del mundo con TCA. Eso es un estudio muy viejo, es completamente
erróneo hoy en día, pero lamentablemente no tenemos estadísticas. Sería algo genial que a nivel país podamos hacer, tanto sea con colegas, lo hemos intentado con mi grupo de investigación, incluso contactar diferentes provincias o a veces las asociaciones de nutricionistas y los colegios, pero es muy difícil hacer una estadística a nivel nacional de cómo está nuestra situación hoy en día. Sí podemos verlo porque lo vemos en nuestra práctica clínica, en nuestra cotidianidad, que están en aumento, que las redes sociales, el contexto de bullying y de acoso no ayuda. Y también desde la pandemia hemos visto que han surgido cada vez de edades más tempranas. Eso lo podemos ver desde la práctica clínica, pero estudios, como vos decías, duros, científicos, de aval tipo nacional, lamentablemente no tenemos. ¿Por qué desde la pandemia? ¿Qué ocurrió ahí que tuvo consecuencias sobre los trastornos? Desde la pandemia nosotros sabemos que la adolescencia es una edad difícil, ¿no? En donde por lo general el vínculo con los demás cambia, tanto sea con nuestros padres como con nuestros convivientes y también con nuestros amigos. La pandemia generó un encierro obligado de cuarentena de muchos días en donde las dinámicas familiares fueron completamente diferentes, también todo lo que tuvo que ver con la escolaridad, nuestra forma de aprender de otra manera, el no verse con pares, todas esas cosas obsesionó. Se volcó muchísimo en las redes sociales, hubo como una obsesión a la gente por cocinar y por la actividad física en exceso, entonces el cuerpo estuvo completamente mucho más expuesto de cierto modo. El tema del barbijo, que también borró muchas identidades, fue como una etapa muy confusa, especialmente en lo que son edades como tan de pequeñitos y de niños y de adolescentes. Tremendo, Natalia, lo que nos estás contando. Me encanta la reflexión que estás haciendo. Desde el punto de vista de salud, ¿la salud pública está capacitada para atender este tipo de trastornos? Los pacientes acuden eventualmente a la consulta por sus obras sociales, sus prepagas, pero también la salud pública está a la altura para poder contener la demanda ante estos problemas. Si hablamos a nivel federal, yo creo que no. Sucede que tenemos muchos pacientes que vienen del interior del país a Buenos Aires a tratarse específicamente Apa. porque no hay equipos interdisciplinarios en todos lados, ¿sí? El sur, por ejemplo, es muy carente de equipos interdisciplinarios, se están formando hoy en día, se busca eso, pero es muy difícil. Entonces recibimos muchos pacientes de todos lados del país, ¿sí? Tanto sea de Ushuaia y de otras provincias también, de Río Negro, de provincia incluso del sur. A nivel provincia de Buenos Aires y Capital Federal, yo creo que sí, que la salud pública, hay muchos hospitales como el Hospital Borda, por ejemplo, que tienen servicios específicamente para lo que es trastornos de la conducta alimentaria y que pueden asesorar, diagnosticar y brindar tratamiento gratuito de calidad. Pero a nivel país creo que hay mucha gente que se tiene que trasladar a otros lados para poder atenderse. Si ve la virtualidad hoy en día a chicas distancias, los casos más graves es muy difícil desde la virtualidad poder realizarlo. Natalia, muchísimas gracias Muchas gracias. por esta A entrevista. ustedes, Muchísimas gracias por visibilizar este problema y por darnos estos tips de alarma para mirar en el hogar lo que está pasando. Muchas gracias y te volveremos a llamar. Gracias. gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Por favor. Bueno, súper preocupante, José, el diagnóstico. La verdad que sí. Cada dato era peor. Sí, tremendo. Importante lo que estaba diciendo Natalia también. Equipos interdisciplinarios en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, sí. Más complejo en el interior del país, que obliga a que los pacientes se trasladen. Además, esto no es una consulta. Esto es un Tal tratamiento donde tenés que tener una consulta más o menos permanente, digo. Exactamente. Bueno, nosotros ya volvemos, quédese ahí porque le prometemos contarle en qué está el conflicto con el Hospital Garrahan. Pareciera que nos hemos olvidado de los médicos del hospital, pero no nos olvidamos de ellos. En un ratito te vamos a tener al tanto. Ya volvemos. ¿Cómo te ves en la UCA? Estudia en una universidad con 4 sedes, 34 laboratorios, 6 bibliotecas, más de 70 carreras de grado, más de 600 posgrados, más de 17.000 estudiantes, más de 93.000 graduados. UCA, primera universidad privada del país según el QS World University Rankings 2024. Abierta la inscripción.
Queridos hermanos, el próximo 21 de junio vamos a celebrar juntos la fiesta de Corpus Christi y va a ser el día del jubileo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en torno al jubileo de la esperanza que estamos celebrando como iglesia en todo el mundo. Por eso los quiero invitar especialmente. Sábado 21 de junio a las 10:30 se van a reunir los jóvenes en la Plaza Constitución y desde allí irán haciendo una peregrinación de la esperanza pasando por distintos puntos importantes de la ciudad. Al mismo tiempo, todas las familias, todas las comunidades invitadas en esta plaza desde las 13:30 horas ese mismo sábado y podrán participar de eventos folclóricos, culturales y solidarios que van a realizarse aquí. Y por supuesto a las 15 todos vamos a celebrar juntos la misa de Corpus Christi, todos como iglesia arquidiocesana que celebra su jubileo, el jubileo de la esperanza, aquí, en esta plaza que tanto queremos, frente a esta catedral que tanto significa para nosotros. Los esperamos a todos, que Dios los bendiga. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla. Insensibili alle grida degli altri. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Acompañe de la mano. Canal Orbe 21, nueva temporada. Y en Flow, nuevo canal. A partir de junio, encontranos en el 425. Para estar al tanto de todos los acontecimientos de nuestra iglesia. Para volver a ver eso que te gustó. Busca Canal Orbe 21 en YouTube. Suscríbete. Y activa las notificaciones para que te lleguen nuestras novedades. Canal Orbe 21 en YouTube. La voz de nuestra iglesia. Siempre en tu pantalla. Muchas apariencias, muchísimas caras, cúpulas y chapiteles. Depende de la cantidad de cobre a la aleación con el estaño, ¿no es cierto? Claro. Entonces es una elección del artista si la quiere más clara, más oscura, como muchos monumentos que vemos en Buenos Aires. Formamos parte de una unidad. La informática también tiene que ver con la vida cotidiana y con el peligro de caer en las trampas todos los días, ¿no? Generalmente lo que vamos a ver son cosas que nos van a asustar. Tenés un movimiento extraño en tu cuenta corriente, tenés 3 minutos para entrar en este enlace para ver. Porque ¿qué hacen? Juegan con apagar la razón y prender la emoción. Poliedro. Formamos parte de una familia. La Argentina está en el corazón de Don Orión, el corazón de Don Orión está en Argentina y en el corazón nuestro también, ¿no? Y abrió tantas obras que todavía se mantienen y se fueron abriendo otras porque así es el bien, ¿no? Se expande. Formamos parte de Poliedro. 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 No, paren. Eso que acabas de ver es lo que no hay que hacer. El primer paso es llamar al 107 para que traigan una ambulancia que pueda asistirlo. ¿Qué hago mientras espero a que venga la ambulancia? La respiración boca a boca, todo eso. Eso ya no se hace. Son 5 simples pasos.
El primero es justamente despejar la zona. Una vez que sabemos que está viniendo la ambulancia, vamos a pasar al siguiente paso, que es la bioseguridad de uno mismo y del otro. Tener la mayor cantidad de precauciones posibles. Una vez que hacemos eso, nos acercamos por los hombros, le preguntamos, señor, señora, ¿está bien? La persona no puede responder, vamos a fijar claramente si está respirando. Si no está respirando, mientras esperamos a que venga la ambulancia, vamos a tener que comenzar a hacer las compresiones. Van a ser 200 compresiones por minuto. ¿Y eso lo puede hacer cualquiera? Sí. ¿Lo puedo hacer yo? Esto lo puede hacer cualquiera, pero tiene que saber hacerlo y estar entrenado, haber practicado. Si querés aprender cómo hacerlo, te muestro el video de un doctor que lo explica súper fácil por si en alguna oportunidad es necesario poder ayudar a alguien. Si no se mueve el tórax, rápidamente palpamos la panza, vamos al reborde de las costillas, llegamos a la unión, ponemos 2 dedos ahí, el talón de la mano solamente al lado, entrelazamos la mano y nos ponemos bien firme, perpendicular sobre la víctima y comprimimos 200 veces, que serían el ritmo. 1, 2, 3... Con los codos bien trabados, no doblar los codos. Esto no lo voy a hacer. Tampoco voy a rebotar. Estoy comprimiendo. Pero ya hiciste las 200 y no llegó la ambulancia. ¿Qué vas a hacer? Tranqui, no pasa nada. Si todavía no llegó la ambulancia, repetimos la misma práctica, las mismas 200 compresiones. Ponele, ¿te puedo ayudar poniendo Stayin' Alive de los Bee Gees o Please 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 de Sabrina Carpenter? Me encantan esas canciones y podríamos usarlas. Pero a mí me es más fácil ir contando una por una las compresiones, hasta llegar a 200, y así sucesivamente hasta que llegue la ambulancia. No hay que hacer nada más. Si la persona reacciona, la vamos a poner en posición de seguridad, que como lo muestra el doctor, es así. Y si se recupera, lo ponemos en posición lateral de seguridad de costa. Ay, ojalá nunca tener que hacer esto. En la vida real, esas cosas pasan, aunque no queramos. Entonces, lo mejor es estar preparados. En Punto Convergente TV hoy, especial salud. Y si no te alcanzaba con Sofía Bongiovanni, hoy trajimos 2 Sofías Bongiovanni para que te explique todo sobre RCP. Y hoy la tenemos incorporada también a la mesa. Vamos a seguir hablando de temas de salud. Decíamos que no nos olvidábamos del conflicto del Hospital Garrahan. Te invito a compartir un comunicado que han emitido hace instantes los médicos del Hospital Garrahan, porque dicen que siguen sin respuestas de las autoridades. Buenos días. Mi nombre es Pedro Rinos, soy el coordinador de la unidad de emergencias del Hospital Garrahan. Nos reunimos aquí para emitir un comunicado del equipo de salud del Hospital Garrahan dirigido a toda la ciudadanía. Una vez más nos dirigimos a ustedes porque creemos que la sociedad merece conocer nuestra voz. Nos gustaría sinceramente estar compartiendo buenas noticias como el éxito de un trasplante o la recuperación de un niño con cáncer. Pero lamentablemente volvemos a hablar para ratificar que el Hospital Garrahan continúa atravesando una crisis grave, persistente y cada vez más profunda. Esta situación se ve agravada por la falta de voluntad negociadora a pesar de la supuesta vigencia de la conciliación obligatoria. Se han realizado 2 reuniones formales, pero en ninguna fue posible establecer un verdadero espacio de diálogo. En ambas oportunidades las autoridades hospitalarias responsables de la negociación no se hicieron presentes. El conflicto de los médicos residentes tampoco está resuelto. La semana pasada fueron intimados a cesar las medidas de fuerza bajo amenaza de sanciones. A pesar de sus reiteradas solicitudes para establecer una mesa de diálogo, tampoco fueron escuchados. Mientras tanto, las renuncias continúan, las renuncias de personal altamente capacitado. Entonces la incertidumbre se acumula y el agotamiento de los equipos de salud se vuelve extremo. Nos han solicitado datos y estadísticas que den cuenta de nuestro trabajo y los hemos entregado. Nos han pedido pruebas concretas de nuestra labor y también les mostramos. Entonces, ¿qué más debemos hacer para que se nos escuche? Este martes y miércoles la comunidad hospitalaria realizó un par de actividades y ya se prevén nuevas medidas si no se avanza en la apertura de una instancia real de diálogo. El equipo de salud del Hospital Garrahan definitivamente no desea tomar esa dolorosa y extrema medida, pero es la ausencia de respuesta la que empuja a esas decisiones.
Una huelga en nuestro hospital no es como en cualquier otro lugar. Aquí incluso en esas circunstancias... Sigue el conflicto en el Hospital Garrahan, hay 3.500 agentes de salud. El Hospital Garrahan se ha especializado en temas vinculados con los niños. El Hospital Garrahan está financiado en un 80% por el Estado Nacional, un 20% por el gobierno de la ciudad. Y estamos con la doctora Silvina Steinbrunn. Silvina es nefróloga pediatra, médica de planta de servicio de nefrología, diálisis y trasplante del Hospital Garrahan. Muchas gracias, Silvina, por venir a nuestro living esta tarde. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Presento a Sofía Bongiovanni, a Tomás Loaiza y a Mercedes Mendiondo. Vamos a charlar un poquito acerca de cómo sigue el conflicto del hospital, porque nos olvidamos todo, desapareció de las noticias y ustedes siguen en problemas. Sí, nosotros seguimos en conflicto. En realidad hace muchos años que estamos en conflicto. La gran diferencia que hemos notado en este último periodo es la falta de comunicación que tenemos con la dirección del hospital. Pero bueno, hace bastante que la comunidad hospitalaria está haciendo un reclamo de tipo salarial, dentro de otros reclamos, pero inicialmente hoy por hoy es el salarial y defendiendo la salud pública, porque entendemos que sin un hospital con gente en formación, con gente trabajando en sus lugares de trabajo satisfecha y bien paga, digamos, no hay un futuro posible en la salud. Sí, claro. Todos vimos el conflicto que se hizo visible en un principio con los residentes, luego los residentes levantaron la medida de fuerza, recién escuchábamos en el comunicado que siguen en conflicto, está la gente del personal administrativo, el personal de maestranza y están los médicos, los profesionales. Claro. El gobierno decía que hay una proporción 70-30, 70 administrativos, 30 claro. médicos, ¿es así? No, totalmente falso. Nosotros somos aproximadamente entre 3.000 y 4.000 trabajadores. Dentro del anuario del 2024, el 68% correspondía al sector asistencial, que se incluye médicos, nutricionistas, técnicos de laboratorio, técnicos de anestesia, bueno, y gente que me estoy olvidando, médicos obviamente, enfermeros, bioquímicos, después un 12% pertenece a la conducción del hospital, dirección, gerencias, y un 20% que es de logística. Todo que ahí, claro, exacto, todo al revés. Un 20% donde está contemplado el personal administrativo, que es quienes también, por otro lado, recaudan la información para que se pueda cobrar. Nosotros, aparte de esta financiación que tenemos del Estado, del 80% de nación, 20% de ciudad, tenemos un fondo que se llama Recursos Genuinos, que es lo que se recupera de las obras sociales. Sin administrativos que junten los bonos donde nosotros firmamos, damos diagnóstico, asentamos las prácticas que hacemos día a día, no hay recupero por parte de las obras sociales. ¿Y cuál es la respuesta que se espera del Estado? Nosotros la respuesta que esperamos, y bueno, es que toda aquella gente del hospital cobre por encima de la canasta básica. Hoy justo le preguntaba, como sabía que venía para acá, le preguntaba a una secretaria del servicio cuánto cobra por un cargo de lunes a viernes, 8 horas, y me decía, con 10 años de antigüedad, ella estaba cobrando 800.000 pesos en mano. Pero parece que los médicos están reclamando una cifra insólita y es lo mínimo que se puede pretender que una persona que esté trabajando pueda cobrar un salario digno que esté por encima de la canasta básica, que sea necesaria, suficiente para atender sus necesidades. Exacto. Que eso es lo que le pasa a los residentes, que cobran por debajo de la canasta básica, que los residentes no están contabilizados. Antes, cuando conté el personal del hospital, no está contabilizado el personal. Ajá. O sea que el personal asistencial del hospital es aún mayor que la proporción que decían, ¿no? Que está informada en el anuario. Obviamente, y un médico que tal vez recién ingresa al hospital, que para ingresar al hospital ya tuvo sus 8 años de formación de la facultad, más una especialidad que son 4 años más. Una persona que entra al hospital no tiene menos de 15 años de formación y un salario inicial ronda el 1.400.000, 1.500.000, que tal vez es un valor elevado tal vez para algunos sueldos de la sociedad, pero nada, es un cargo con mucha responsabilidad. No le alcanza para pagar un alquiler y mantener una familia claramente, si es que no hay otros ingresos en el hogar, por supuesto. Y capaz es pertinente que sepamos todos cómo es una jornada en el hospital, porque no es como cualquier otro trabajo, me imagino. No, es una montaña rusa, nunca sabes cómo, vos sabés que llegás, no sabés cómo te vas a ir. Depende de los sectores donde trabajes, trabajamos con chicos
muy graves. Por ejemplo, bueno, mi servicio, que es el servicio de nefrología, diálisis y trasplante, vos podés empezar tu día habiendo estado manejando toda la noche anterior el teléfono por un operativo de trasplante renal. Cómo trasladar un paciente desde Misiones y arreglar para que el paciente llegue acá, poder acondicionarlo y que entre a quirófano. En el mientras tanto estuviste hablando con los cirujanos, con los anestesiólogos. Y tal vez llegás para esto y esto toma la posta tu compañero, pues somos un equipo, un servicio, y tenés mi compañero que está en hemodiálisis, que tal vez son chicos que dializan, que usan usan catéteres y que tal vez ese día, ese chico, el catéter por donde dializa y depende su vida, está tapado. Y bueno, y ahí vas buscando la interdisciplina, tenés que ir a buscar a otros especialistas que puedan solucionar el problema de este chico. ¿Y cómo lidian con tener por ahí la muerte en la manga, digamos, y la eso en vuelta realidad de la esquina? vos lo vas trabajando, pero nunca te acostumbras. Nosotros estamos ahí convencidos día a día para poder darle salud a los chicos, para poder acompañar a los chicos en la enfermedad, a los chicos y a su familia. Nunca queremos que un paciente se muera. No, lamentablemente, a veces se mueren, para eso también tenemos equipo. Es un placer trabajar en el hospital, tenemos interdisciplina, tenemos enfermeros en cuidados paliativos, tenemos médicos en cuidados paliativos. Cuando tal vez tenemos pacientes graves que no tienen alguna salida, acudimos obviamente al trabajo interdisciplinario. Todos los pacientes están evaluados por salud mental, servicio social. Es muchísimo los actores de salud, los agentes de salud que actúan sobre los niños que ingresan al hospital. ¿Qué pasó durante el paro que se sucedió en las semanas pasadas y durante las medidas de fuerza? ¿Continúan atendiendo? ¿Hay servicios que se siguen haciendo? ¿Cómo es que se organizan en el hospital? Es muy interesante. Para que la atención, no falte. Para que la salud es muy no interesante quede de lado. Es muy interesante que me preguntes esto justamente, porque durante la jornada de medidas de fuerza que se generaron esta semana, el miércoles, que fue el segundo día, se realizó un trasplante con donante vivo relacionado. Mirá. Un trasplante que estaba en agenda, no fue algo agudo, sino que... Pero bueno, se respetó justamente la agenda. ¿Por qué? Porque también el donante, que era el padre, donaba su riñón en otro hospital. Sí, un trasplante renal en riñón. O sea, era programado y no se suspendió. Las urgencias, obviamente, que estuvieron cubiertas en la guardia, en las salas, en los quirófanos. Nunca vamos a dejar a los pacientes desamparados. Los médicos tenemos mucha responsabilidad y cuando tomamos medidas de fuerza sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿Cómo es el sistema de gestión en el hospital? Porque ustedes le reclaman a la dirección del hospital. La dirección del hospital es una dirección colegiada, puede disponer ella del presupuesto, necesita tener autorizaciones del Ministerio de Salud para disponer ese aumento, es autárquico, puede la propia dirección disponer de un incremento salarial. Bueno, nuevamente es muy interesante lo que preguntás, porque esto es algo de lo que ha cambiado en este último tiempo. Nuestro hospital, creado a partir de la ley SAMIC, donde da al Poder Ejecutivo el poder para el financiamiento de un hospital al servicio de la comunidad, que está, bueno, ya habíamos hablado cómo está financiado, le da la autarquía al hospital, al consejo del hospital, ¿no? El hospital está formado por un consejo de administración y después tenemos diferentes direcciones asociadas a ese consejo. Y es desde el consejo que se tiene autarquía para decidir sobre presupuesto hospitalario. Hoy por hoy esa autarquía está perdida. ¿Por qué? Porque estamos a decisión del ministerio. O sea que para que ustedes reciban un aumento depende del ministro de Salud de Lugones. Claro, ya tuvimos un precedente el año pasado con el ministro anterior a Lugones, que el consejo anterior nos otorgó un bono de 500.000 pesos que salía de los recursos genuinos, que era un dinero extra que había entrado al hospital y que se podía, dar a todos los empleados, y a partir de eso fue que se exigió la renuncia del Consejo de Dirección. ¿Y hay diálogo con Lugones ahora? No. Nosotros al menos no, los trabajadores no. ¿Sabe si lo están haciendo, por ejemplo, representantes sindicales o de las organizaciones gremiales? En realidad las que reúnen a los médicos. En relación a este conflicto, la semana pasada fuimos citados en el marco de la conciliación obligatoria, fueron citados a una mesa de negociación en recursos y trabajo, que a mí me dejaron participar como oyente, donde estaban presentados los diferentes sindicatos.
como representantes del hospital no fue nadie que pudiera tomar alguna decisión, y por parte del gobierno no fue nadie del Ministerio de Salud, y estaba la directora de Recursos y Trabajo, y en esa mesa, supuestamente donde uno pensaba que tal vez iba a ser una mesa de negociación para poder solucionar este conflicto, lo único que se habló fue sobre que buscaban una información sobre cuál era el conflicto del Garrahan. Entonces de golpe estaban, la gente de los sindicatos explicando los reclamos y la situación del hospital, y estaba la misma dirección del hospital escuchando esto. Que pensamos que lo sabían previamente, ¿no? Pero no recibieron soluciones. No, solo se tomó, digamos, se recibió, digamos, los reclamos salariales, se citó para una nueva reunión donde supuestamente iba a haber algún tipo de propuesta, que fue para este miércoles, que iba a ser este miércoles a las 12 del mediodía, y por parte del hospital no se presentó nadie a esa mesa. Y todavía están, perdóname, Sofi, están en periodo de conciliación obligatoria, no pueden hacer medidas de fuerza. En realidad, la conciliación obligatoria eso es algo ya más de los sindicatos, sí. No es tanto de los trabajadores. Se entiende que un poco se rompió desde el momento que desde el gobierno, a través de comunicados no oficiales, hubo agresión hacia una de las partes. Y desde que la lucha se volvió un poco más mediática, digamos, porque la lucha estaba de antes, ¿creen que eso afecta negativamente a que el Estado quiera colaborar con la causa? Yo creo que no, porque en realidad nosotros lo que pedimos a toda la comunidad es que nos apoyen, que entiendan lo importante que es el funcionamiento del hospital, y a veces... Pero los reclamos molestan. Le molestan al gobierno, le molestan que sean visibles. Bueno, tal vez eso empuje a que quieran buscar una solución. Digamos, esa es nuestra esperanza, ¿no? Estuvieron en la plaza este miércoles, ¿no? Este miércoles estuvimos en la plaza, hicimos un RCP, justo que vos habías puesto el video. Hicimos un RCP muy bien guiado por la doctora Fustiniana. Sí, bueno, creo que ese es un punto, al raíz de lo que pregunta Sofi, donde me parece que lo que el gobierno está buscando es tratar de evitar que se visibilice una situación de inquietud social. Por eso es que me parece que este conflicto fue algo como muy fuerte, digo, porque todos nosotros somos conscientes de la importancia del hospital para la atención, primero de los chicos, y después de los chicos de todo el país. Es muy común escuchar que los trasladan al Garrahan desde cualquier provincia, ¿no? Seguro, sí, tenemos pacientes de todas las provincias. Porque es un hospital de referencia. Exacto. Y porque no hay ese equipamiento o esa especialización en esos lugares. Exacto. Primero porque así tiene que ser la salud, digamos, escalonada. Entonces nosotros somos el último lugar de recursos porque somos de muy alta complejidad, y tal vez no es necesario tener un Garrahan a lo largo de todo el país. Claro. Es necesario que esté concentrado en algún lugar, porque patologías difíciles, graves, si bien hay, no es la mayoría, ¿no? Tal vez uno sabe que necesita menor complejidad a lo largo de todo el país, pero algunas cosas puntuales solo pueden resolverse acá. Me gustaría rescatar algo que mencionaste antes sobre la esperanza que tienen ustedes como médicos, y llevarlo más para el lado de la vocación y un mensaje de esperanza. ¿Qué te gustaría poder decirles a los que por ahí están empezando en este mundo y recién pueden encontrarse como cara a cara con esta lucha? No, en realidad, a ver, ¿qué puedo pensar? En realidad me encantaría que pudieran sentir lo que estuve sintiendo yo cuando yo entré al hospital, sin que me gustara ese hospital en particular cuando lo elegí para la residencia. Yo terminé la facultad y rendí la residencia, salí bien posicionada y pude adjudicar en ese hospital. Pero no estaba convencida porque era lejos de mi casa, cosas, y el hospital me fue atrapando. Claro. Me fue atrapando, me encantó trabajar, me encantó estar en esa comunidad hospitalaria, en la calidad de los profesionales, en esto de seguir en la búsqueda, seguir informándote, seguir formándote, no tener esa curiosidad de buscar una respuesta para poder dar ayuda, digamos, si bien es nuestra obligación y nos pagan por eso, ayudar a la gente, porque en definitiva lo que uno está haciendo es ayudar. ¿Y qué papel juega la vocación ahí? Es muy importante, pues yo creo que, digamos, lo que yo pienso sobre la vocación es que es lindo, es muy satisfactorio y muy regocijante poder trabajar de lo que a vos te gusta.
Pero pienso que eso también tiene que ser remunerativo, porque no porque sea algo vocacional, uno tiene que renunciar a un buen sueldo. Ese fue un discurso complicado que se filtró desde la política en las últimas semanas, de que, bueno, pero si ustedes ya sabían que cobraban poco, ¿por qué estudiaron medicina? Exacto. Sí, lo mismo que a los docentes, a los periodistas, Claro. a todo lo mismo. Lo que uno ¿Querés puede- ayudar a la sociedad? Bueno, no. Claro, yo plata no vas a tener. Soy afortunada por poder trabajar a lo que me gusta, porque hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Pero bueno, por eso no creo que Pero debo no pagar. solo poder trabajar, no solo poder Claro. trabajar en lo que a uno le gusta, sino obtener un salario digno por realizar esa tarea. Máxime, cuando vos lo acabás de destacar, es una tarea que está centrada en la ayuda al otro, ¿no? En la ayuda al Exacto. prójimo, digamos. Tu satisfacción máxima es la recuperación de tu paciente. Además son personas esenciales para la sociedad. Un médico me parece que es una de las personas más importantes que tiene la sociedad. Es de los trabajos más humanos. Sí. Quisiera retomar una pregunta que hizo Sofía en el ámbito un poco más personal como doctora. Al tener que lidiar con tantas responsabilidades, con tan poco tiempo y no ser remunerado de forma correcta, ¿cómo hace el doctor para lidiar con su propia salud mental? Se está enfocando mucho en la salud 20 del años resto. de psicoanálisis, si querés, te lo cuento. Porque siento que los doctores, con un trabajo tan humano que tienen, a veces se los deshumaniza, como que tiene que curar, tiene que hacer esto, desde el punto de la sociedad. Llegan hasta decir que los pueden reemplazar con inteligencia Con artificial. inteligencia artificial. Y bueno, eso digamos, nosotros en nuestros equipos de trabajo, uno de golpe vas a encontrar que en el medio de una sala tal vez nos estamos riendo o que tal vez tenemos un poco de humor negro, pero yo creo que es un poco la descarga que tenemos por la atención de los pacientes que tratamos, ¿no? Claro. Silvina, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo sigue el conflicto? ¿Está ya prevista alguna otra medida? Sí, en realidad la semana que viene, el miércoles, vamos a hacer un abrazo al hospital, que creo que le pusieron de título Día de Ñoquis, y se prevén medidas para la siguiente semana. Bueno, vamos a seguir dándole continuidad a la cobertura del conflicto, no nos vamos a olvidar del Garrahan. Muchas gracias, Silvina, por acompañarnos en el living. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros seguimos, Josefina. Vamos terminando nuestro octavo programa en Punto Convergente TV. Recuerden también que si lo quieren ver en diferido, se puede ver en Instagram en @puntoconvergentetv, ahí para seguir todas nuestras publicaciones, y ahora sí en diferido en YouTube en Punto Convergente Televisión. Si te quisieras quedar con una palabra del programa de hoy, este programa donde hablamos de salud desde principio a fin, no sé, ¿hay una que en particular quieras rescatar que te parezca que ha sido representativa de lo que hemos conversado? Y quizás, sí, humano o salud, no sé, integral. Integral, ¿no? Sí, a mí me quedó interdisciplina. Lo decía la licenciada Valicenti y lo decía recién la doctora, es esa unión de los distintos saberes, aquella que puede llevar beneficios al paciente. Esta fue una semana complicada, estuvo la actualidad política tenida por la cobertura de la justicia, porque la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner. Estuvo también, y no fue ajena a la cobertura periodística, compleja la situación social. Hubo una marcha este miércoles en el Congreso, donde a los reclamos de los jubilados, decíamos, también se sumó el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan. Así que ahora, este domingo, nos preparamos para celebrar el Día del Padre, pero no le sacamos un ojo a la realidad. Nosotros nos encontramos en Punto Convergente TV el próximo viernes, como siempre, a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Josefina. Nos vemos, muchas gracias. Chau, hasta el próximo viernes.